Bendiciones, buenos días. ¿Qué son esas lenguas que hablan la gente dentro de las iglesias? ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Quiero hablarte hoy sobre las lenguas, a los hermanos cristianos, a los amigos que me van a escuchar. Amigos, las lenguas que se hablan dentro de las iglesias, cuando la gente comienza a hablar en diferentes lenguajes y llora y tiembla, son manifestaciones del poder de Dios para señalar a los incrédulos. Entonces vamos a leerte un pasaje de las Escrituras que está aquí en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12 y en el versículo número 10. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, en primer lugar, debemos entender que esto de que se habla en lenguas en las iglesias está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice el Señor en este capítulo 14 de Corintios, traída desde el Antiguo Testamento, en otras palabras y con otras lenguas hablaré a este pueblo y ni aún así me entenderán. Entonces las lenguas son señales para los incrédulos, para que usted vea que el poder de Dios está allí, que la manifestación del Espíritu de Dios está allí en esa iglesia. Entonces, las lenguas son capacitaciones sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo para hablar en otros lenguajes. En el capítulo 14 de Corintios nos dice el apóstol Pablo que el que habla en lengua habla con Dios. En otras palabras, está orando. Y dice que habla misterios, pues nadie le entiende. Nadie le entiende a menos que tenga el don de la interpretación. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, se hablaron lenguas terrenales. Por lo tanto, todos los judíos que habían venido de las diferentes naciones y que hablaban otros lenguajes, al venir a la fiesta de la cosecha del trigo a Jerusalén, escucharon el estruendo y escucharon a los hebreos, a los 120 que estaban en el aposento alto, hablando en lenguas, pero hablaban lenguajes terrenales, y a través de estos lenguajes ellos pudieron expresar el mensaje de Dios. Pero en el capítulo 13 de Corintios, el apóstol Pablo nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, lo que quiere decir que el Espíritu Santo no solo da lenguajes de la tierra, humanas, sino que también nos da lenguajes angelicales. Qué precioso es esta bendición. A través de las lenguas, dicen los expertos, siervos de Dios, gente experimentada, que hay gente que minimiza y dice: no, eso es un don pequeño. No es cierto. Es más, a través de las lenguas, según Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27, dice que hablamos o oramos aún con gemidos indecibles, pero el Espíritu ora conforme a la voluntad de Dios. Y los expertos dicen que a través de estas oraciones podemos ser lanzados a obtener un don que nosotros consideramos más grande, como el de ciencia, como el de milagros, como el don de fe. Hay otros dones, 9 dones. Bueno, si no lo has visto, te invito a que veas mi video que subí sobre los dones del Espíritu. Ahí te menciono los 9 dones del Espíritu. Siguiendo con esto, el que habla en lenguas habla misterios con Dios. O sea, que está hablando y está hablando cosas coherentes, está hablando cosas comprensibles, que Dios las entiende, que si habla en algún idioma terrenal y hay una persona de ese lugar que hable ese idioma, va a entenderlo así como lo entendieron allá en Pentecostés. Y si no, pues solamente que Dios le dé el don de la interpretación, que es otro tema que te voy a hablar en unos minutos. Entonces, el que hable lengua se edifica a sí mismo. Así que si usted tiene el don de lenguas, debe de usarlo. Úselo, mi hermano amado. Si Dios te ha dado ese don, es para ponerlo en práctica. Hay gente que recibe las lenguas y van y lo entierran y no lo usan más hasta que hay una manifestación gloriosa del poder de Dios dentro de la iglesia, y entonces Dios lo toca y lo fuerza. Entonces, no, nosotros tenemos que usar lo que Dios nos da. Dice allí que ellos hablaban según el Espíritu le daba que hablasen. O sea, que ellos hablaban las lenguas que Dios le había dado
según el Espíritu le daba. Entonces, cuando usted siente la presencia de Dios, siente el impulso, suelta esa lengua y háblela, que se edifica a sí mismo, que ora conforme a la voluntad de Dios. Edificar es como que usted le está poniendo bloques a esa casa, la está fortaleciendo, la está haciendo crecer. Además, el que habla en lengua ora conforme a la voluntad de Dios. También el apóstol Pablo dice que podemos orar en el Espíritu y cantar en el Espíritu. Así que oraré en el Espíritu y oraré con el entendimiento, cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Capítulo 14 de 1 Corintios, podemos leer todo este capítulo para que profundicemos más acerca de este tema. A través de las lenguas también el Señor nos da mensajes. A través de las lenguas Dios le puede estar hablando a algún individuo o a la comunidad entera, a toda la congregación o a una familia, etc. Dios puede hablar de diferentes maneras a través de las lenguas. Pero por eso el apóstol Pablo nos dice, el que habla en lengua extraña, vamos a entrar de una vez, pide en oración poder interpretarlas. Entonces quiero decir esto último de las lenguas, que las lenguas no se aprenden. No es que vas a ir a la universidad, no es que vas a ir a un instituto bíblico a aprender a hablar en lenguas, no. Eso es dado por el Espíritu, eso brota por sí solo cuando el Espíritu Santo viene con poder sobre su vida. Entonces la interpretación es otra capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo de entender o interpretar lo que aquella persona está hablando. Sea yo el que hablo, yo puedo interpretar mis propias lenguas o puedo interpretarle a otro. Entonces, el Espíritu Santo te da esa capacidad sobrenatural de entender o interpretar lo que aquella persona quiere decir en las lenguas. No es que el que recibió el don es que ya sabe el idioma que aquel hermano habla, o él sabe el idioma que él habla en lenguas. No, sino que es interpretación. No es como traducir. Una cosa es traducir un idioma. Alguien habla chino y yo lo interpreto en español. No es así. Y el ejemplo más claro está en Daniel, donde en el capítulo 5, donde viene una mano y escribe en la pared, y según la traducción que se nos ha escrito en la Reina Valera que nosotros usamos, dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa era la escritura que estaba en la pared, quién sabe qué signos tenía, pero cuando Daniel llegó e interpretó Mene, esa palabra Mene, que solo son 4 letras, dice: con todo Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces usted va a ver que con 3 palabras que se nos escribe aquí en el libro de Daniel, el profeta da una interpretación de varias oraciones, 3 oraciones. Con todo Dios tu reino le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eso es lo que quería decir en esa escritura. Así el que habla en lenguas puede ser que habló 3 palabritas en lengua y dio una interpretación más larga, o por el contrario habló 2 minutos, 3 minutos en lenguas, y el que las interpreta lo dice en 5 palabras sencillas, pero es interpretar. Entonces el Espíritu Santo no es que usted entiende con su sentido, con su cerebro natural, sino que usted percibe por el Espíritu, o le viene una intuición por el Espíritu. El Espíritu Santo le dice a su espíritu lo que está hablándose ahí. El Espíritu Santo te da a entender y usted tiene una seguridad, porque la fe se fortalece, se activa. Usted tiene seguridad de lo que el Espíritu Santo está hablando, lo que el Espíritu Santo está diciendo, y usted expresa con tus palabras lo que Dios quiere decir. Si lo dijera una persona que tiene mucha letra, entonces quizás usaría palabras más rebuscadas, y una persona más sencilla va a hablarlo de acuerdo al lenguaje que él usa, porque él va a entender y dice, bueno, dice el Señor que está contigo. Otro diría, dice el Señor que su presencia está contigo, que su ángel está contigo, que su espíritu está contigo, que no te ha abandonado. Entonces, dependiendo de quién reciba
el conocimiento o la interpretación va a transmitir ese mensaje. Necesitamos, hermanos, que esto se active dentro de las iglesias. Necesitamos desearlo, necesitamos buscarlo. El apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas es menor que el que profetiza, a menos que las interprete. Así que necesitamos hablar en lengua y necesitamos interpretarlo para traer edificación a la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a orar, hay que orar. En el nombre de Jesús hay que orar. En el nombre de Jesús te declaro en fe que esos dones se activan sobre tu vida. Ora, ayuna y pídele al Señor y dile: Señor, úsame, háblame, enséñame cómo es esto para traer gran bendición y edificación a la iglesia. Tu hermano Sergio Mac Macías, pastor evangélico, para predicarte la palabra de Dios. Si este mensaje te ha bendecido, puedes compartirlo para edificar y bendecir a otras personas. Si no te has inscrito a mi canal de YouTube, puedes inscribirte. Sergio Mac Macías es mi canal, y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo más videos como estos para edificar tu vida. Bendiciones, mis hermanos, que tengan un excelente día.